aún. Muy bien, así que sean bienvenidos pues al tiempo de la predicación, de la exposición de la palabra de Dios. Si gustan acompañarme a la carta de los Romanos, capítulo número 6, Romanos capítulo número 6, versículo número 15 hasta el versículo número 23. Vamos a estar exponiendo estos versos. Romanos capítulo número 6, desde el versículo número 15 hasta el versículo número 23. El tema de esta exposición es libres del pecado, o también pudiéramos llamarles verdaderamente libres. Y si la palabra, cuando nosotros escuchamos o leemos la palabra libertad, se nos viene a la mente que esa persona que ha experimentado la libertad es porque estaba en un estado de esclavitud. Así que ese es el tema de la exposición de este domingo. Nosotros como cristianos, como creyentes, es una realidad de nuestras vidas. Hemos experimentado una verdadera libertad. Así que vamos a estar analizando los versos desde el versículo número 15 hasta el versículo número 23, y vamos a llegar a una hermosa conclusión que todos nosotros creo que estamos bien familiarizados con el versículo número 23, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este verso normalmente lo utilizamos cuando nosotros compartimos el Evangelio. Le decimos a la persona, la paga por el pecado es la muerte, y la contraparte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, Señor nuestro. Y es bueno estar nosotros sacando este tipo de texto cuando nosotros compartimos el Evangelio. Pero hermanos, este texto es para la iglesia de Jesucristo. Este texto es para explicarle a la iglesia lo que ha sucedido en sus vidas. Este verso, esta conclusión apostólica del verso 6:23 es una gran conclusión que debe de motivar al creyente, debe de motivar al cristiano a vivir una vida más santa, más agradecida, porque este verso, en el contexto que vamos nosotros a estar exponiendo, es para la iglesia de Jesucristo. No tanto es para evangelizar a otra persona, y no es incorrecto que utilicemos este hermoso pasaje de Romanos 6:23, pero lo que el apóstol Pablo va a explicar a la iglesia de Roma es lo que ha sucedido después de la justificación, y Pablo desea aclarar muy bien la doctrina de la santificación del cristiano. Así que vamos a leer versículo número 20 al 23, y después vamos a estar orando. Vamos a leer versículo número 20 hasta el versículo número 23. Dice así la palabra de Dios: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. La pregunta: ¿pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, tiempo presente, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tema de esta exposición: libres, verdaderamente libres del pecado, por el poder supremo de nuestro Dios, por el poder supremo de la predicación del Evangelio, por el poder supremo del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos gozan de una libertad de la esclavitud del pecado.
Así que, hermanos, un objetivo solamente, que usted pueda conocer los frutos de los que han sido liberados del pecado. Y el fruto de los que han sido liberados es la santificación y como fin o como beneficio la vida eterna. Ese es el objetivo, que usted pueda conocer en este pasaje, que usted pueda distinguir en este pasaje lo que Pablo está transmitiendo a los que creen en la doctrina de la justificación por la fe sola. Todos los que están unidos a Cristo de manera espiritual gozan de tener libertad del pecado. Y el fruto de los que han sido libres del pecado es la santificación. Y tienen un gran beneficio. El beneficio es la vida eterna. De eso es lo que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Así que vamos a orar para que Dios nos pueda ayudar a escuchar su palabra y también ser agradecidos y sobre todo ponerla en práctica, porque fuimos llamados a vivir vidas santas, apartadas cada día más y más del pecado. Así que vamos a orar. En esta hora, nuestro Dios, estamos agradecidos porque estamos en este lugar para escuchar su palabra. Deseamos, en verdad, de todo corazón, que quite toda distracción de nuestra mente para poder escuchar libremente su palabra. Ayúdame a mí a ser fiel en la exposición de tu palabra y que nosotros seamos exhortados a la santidad, a la fidelidad y que también sea promovido un mayor agradecimiento por toda la obra de redención que ha sido por gracia aplicada a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme, hermanos, les leo una parte de la historia de cómo era la esclavitud en el Imperio Romano en aquellos días. Dice, los esclavos eran propiedad absoluta de su sueño, de eso se trataba la esclavitud. Carecían de personalidad jurídica, no tenían derechos, no tenían bienes y también no podían tener familia propia. El esclavo romano no tenía derecho al matrimonio, no tenía derecho al parentesco, no podía ejercer la paternidad ni la maternidad, ni tampoco tener propiedades. Los hijos eran vendidos y separados de sus madres. Sin embargo, mediante ciertos requerimientos podían adquirir para su amo toda clase o alguna clase de crédito o alguna clase de propiedad. Irónicamente, con su propia muerte, esto es interesante, irónicamente con su propia muerte se les liberaba a veces, para que tuvieran un entierro de una persona libre. O sea que después de muerto el amo les decía, bueno, ya eres libre, ten un entierro digno. Por eso estaba expresamente prohibido colocarles, fíjense hasta dónde llegaba, una lápida de la sepultura. Con la muerte de su amo, en cuyo testamento solían liberar en ocasiones a sus esclavos como muestra de generosidad. O sea, hasta que no moría el amo, podía los esclavos gozar de cierta libertad. Cuando eran liberados de este modo, se les dejaba a veces alguna propiedad o dinero. Se compraba en ocasiones su libertad, ya que después de haber pasado años de intermediario de su amo en los negocios, podían ganar cierto patrimonio. Por declaración ante un magistrado, amo y esclavo defendían su libertad ante un magistrado. Si era aceptada, se le ponía un bastón en la cabeza como señal de libertad. Son ciertos aspectos de la historia acerca de la esclavitud. En verdad que nosotros admiramos de cierta manera a los hombres en el pasado que lucharon por nuestra libertad, por nuestros derechos, pero lo que vamos a estar hablando en esta ocasión, hermanos, no es una liberación de la esclavitud física, sino que es una liberación de una esclavitud espiritual.
donde ningún hombre puede romper las cadenas de la esclavitud del pecado, solo la redención que trae nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres en la actualidad se gozan de vivir de cierta libertad, y en ocasiones nosotros decimos, bueno, es que esto ya no es libertad, sino que esto es un libertinaje. Ya los hombres en la actualidad ya no se sujetan a ninguna norma, y mucho menos a las normas divinas. Pero bíblicamente, hermanos, muchos hombres están sujetos a la avaricia, muchos hombres están esclavos al amor al dinero, muchos hombres están esclavos al trabajo, muchos hombres están esclavos a la pornografía, muchos hombres están esclavos al robo, a la mentira, a la idolatría, y así pudiéramos nosotros enumerar lo que dice la palabra de Dios. Así que lo que el apóstol Pablo va a explicar en esta parte de la Escritura es que todos los que han sido justificados también han sido santificados. Y la pregunta es, ¿por qué están en el proceso de santificación? La respuesta Pablo ya la ha explicado anteriormente, porque hay una unión espiritual que tienen con nuestro Señor Jesucristo. Son hombres y son mujeres libres que pueden ahora ya no estar bajo el yugo de la esclavitud del pecado, sino ahora pasan a ser, y esto es importante porque lo vamos a estar viendo, pasan a ser de esclavos del pecado, pasan a ser siervos de la justicia o siervos de Dios. Y en este pasaje que vamos a estar analizando, la palabra esclavo tiene una connotación hacia el pecado, y la palabra siervo tiene una connotación hacia lo bueno, siervo, pero de Dios. Y cuando nosotros leemos cierta parte de la historia, que un amo vendía a su esclavo y otro hombre compraba a su esclavo, pues lo que Pablo va a transmitir en esta idea en el texto es un traslado de dominio de los hombres. Más o menos así, a ver si me puedo, es una imputación de una esclavitud hacia otra esclavitud, pero yo prefiero ser esclavo de Dios que esclavo del pecado. Lo que Pablo va a decir, que todos los hombres, por ser criaturas y también gracias a la maldición, gracias a la caída, nunca van a ser totalmente libres. O son libres del pecado, o son esclavos del pecado, o son esclavos o siervos de Dios. El hombre siempre ha querido ser independiente, pero en verdad somos criaturas y nos debemos a un creador. Después de la caída, el hombre pasó a ser esclavo del pecado, pero después de nuestra redención, nosotros pasamos a ser siervos de Jesucristo, siervos de Dios. Así que, hermanos, pues ese es el objetivo, que usted pueda ver en su Biblia lo que dice la palabra de Dios, que usted pueda conocer los frutos de los hombres cristianos, los frutos de la mujer cristiana, y ese fruto es la santificación. Pero tiene un fin nuestra santificación, es la vida eterna. La santificación del creyente progresivamente termina en la muerte para después pasar a la presencia de nuestro glorioso y bendito Señor Jesucristo, verle cara a cara. Así que vamos a dividir en tres partes la exposición. Número 1, vamos a encontrar una objeción a lo que Pablo ha estado explicando en el verso 14, porque el pecado, dice el verso 14, Romanos 6, porque el pecado ya no tendrá dominio en vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que en el verso 15 vamos a encontrar una objeción. Algunos de la iglesia en Roma no estaban comprendiendo bien la doctrina de la justificación. Algunos de esta iglesia no estaban comprendiendo bien la gracia bendita de Dios.
Ellos estaban teniendo conclusiones erróneas, entonces ya no tenemos nada que ver con la ley de Dios. No, Pablo dice, eso ni siquiera lo piensen. Así que, segunda parte de esta exposición, vamos a ver una alabanza de parte del apóstol Pablo. Una alabanza, exhortación, alabanza y frutos. De eso trata la exposición de esta mañana. Verso 15, verso 16, una objeción. Verso 17 al verso 19, una alabanza. Verso 20 al verso 23, los frutos de los esclavos, ya sean esclavos del pecado o ya sean esclavos de Jesucristo o esclavos de Dios. La pregunta que debemos de hacer nosotros hoy en este momento, ¿de quién eres tú esclavo? No hay terceras opciones, no hay un punto intermedio. O estás obedeciendo al amo, al pecado, o estás obedeciendo al amo, quien es nuestro Dios. Pero todos estamos bajo cierta servidumbre, bajo cierta esclavitud. Como decía, yo prefiero ser llamado esclavo de Jesucristo a ser llamado esclavo del pecado y tener como fin la muerte eterna, porque un esclavo de Jesucristo tiene como fin la vida eterna. Así que, hermanos, ojalá nos dijeran a nosotros o nos conocieran a nosotros por ser esclavos de Jesucristo, que nos dijeran, ustedes son siervos de Dios, esclavos de Jesús. Así que de eso vamos a estar exponiendo. Permíteme, hermanos, una vez más situar este pasaje en su debido contexto. Nosotros vamos en el capítulo 6, hasta ahorita vamos en el capítulo 6. ¿Qué hay atrás del capítulo número 6? Número 1, el apóstol Pablo ha explicado la condición universal de todos los hombres que nacen, excepto nuestro Señor Jesucristo. Todos los hombres que nacen son pecadores por naturaleza. Esa es una declaración. Segunda declaración, todos los hombres que nacen están bajo la maldición del pecado y están bajo la condenación eterna. Ya sea que eres judío, ya sea que eres gentil, ya sea que hayas nacido en un hogar cristiano, todos están bajo condenación eterna. Número 3, solo por la gracia de Dios, a través del maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, las cosas pueden cambiar. Y Pablo dice que los hombres son declarados justos, libres, gracias a la intervención, gracias a la redención, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el único medio para recibir la justificación es la fe, lejos de cualquier obra, lejos de cualquier mérito propio, mérito humano. Los que han sido pues justificados, ahora han sido ya santificados, pero también están siendo santificados en la práctica de forma progresiva. ¿Y por qué sucede que están siendo ellos santificados? Es debido a que ahora ellos están unidos a Cristo, se identifican en la muerte de Cristo y también se identifican en la resurrección de Cristo. Los justificados también andan y gozan y caminan en novedad de vida. Así que el capítulo 6 hasta el capítulo número 8, el apóstol Pablo hace una defensa del buen entendimiento de la justificación y de la gracia de Dios. Desde el capítulo 6 hasta el versículo número 8, Pablo hace una defensa para que entiendan los lectores, no les quede ninguna duda de lo que es la justificación y lo que es la gracia de Dios. Pablo está pues defendiendo que los que han sido justificados también están siendo santificados debido a la unión espiritual que tienen con Cristo. Pablo está preocupado
porque hay algunos que están interpretando mal la gracia. Pablo está preocupado porque algunos están llegando a malas conclusiones. Muchos están desechando la ley de Dios, los mandamientos, la ley moral, la están dejando a un lado. Somos salvos por gracia, ya no ocupamos los mandamientos. Somos justificados lejos de méritos, pues ya no ocupamos los mandamientos. Así que, hermanos, este domingo vamos a exponer que todos aquellos que están unidos a Cristo son libres. Pero no es una libertad romántica, es una realidad que se puede palpar en sus vidas. La libertad. Todos los que están unidos a Cristo son hechos libres. Y Pablo lo plantea en el versículo número 14 al final. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que va a hacer el apóstol Pablo de aquí en adelante, va a poner dos ejemplos de la vida cotidiana para explicar esta realidad en la vida de los justificados, en la vida de los agraciados, en la vida de los santificados, en los que están unidos a Cristo. Ya no están bajo la ley, sino que ahora están bajo la gracia. Y Pablo va a poner dos ejemplos, dos analogías. Y la primera analogía es la que vamos a ver en esta mañana. Es la analogía de un amo con su esclavo. Era algo muy común en la sociedad del apóstol Pablo, la esclavitud. Y Pablo va a tomar esa parte de la vivencia de la sociedad para explicar de cierta manera, aunque no en el sentido más amplio, lo que ha sucedido con la vida espiritual de los que están unidos a Cristo. Y la segunda analogía que aparece en el capítulo número 7 es la analogía tomada del matrimonio. Estas dos analogías sirven pues para explicar que los creyentes no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. En los versos anteriores, del verso número 12 al verso número 14, vemos al apóstol Pablo ejemplificando al pecado como un rey y ejemplificando también nuestros miembros, nuestros ojos, pies, manos, boca, lengua, etcétera, como instrumentos de guerra, como armas que pueden ser usados para el pecado, para servir al pecado, o pueden ser usados para servir a Dios. Si usted recuerda, el domingo pasado, el tema de la exposición fue servidores de Dios, servidores de la justicia. Hoy vamos a ver pues que esos servidores de Dios, esos servidores de la justicia, pueden tener esa característica porque están en una posición de libertad. No sé si me explico. Si usted es siervo de Dios, si usted ya no utiliza sus manos para pecar, si usted ya sus ojos ya no los utiliza para desear, en el sentido de que no quiere, ya no desea, es porque usted ha sido liberado del pecado. Eso no quiere decir que no tengamos esos pleitos a muerte en nuestros miembros. Nuestros miembros quieren rebelarse una vez más. Pero la diferencia del creyente verdadero es que ahora hay una lucha feroz por querer agradar a Dios y ya no querer agradar al pecado. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo sé si yo soy verdadero cristiano, verdadero creyente?
La diferencia no lo hace si usted levantó la mano hace 20 o 5 años en una campaña evangelística. La diferencia es que hay vida donde había antes muerte. La diferencia es que hay libertad donde antes había esclavitud. La diferencia es que ahora deseo agradar a Dios de todo corazón y no para ser librado solamente de las garras del infierno. A Dios no lo podemos engañar. La diferencia es que Dios ha puesto un amor sobrenatural para amar su santa ley, desearla, como cantábamos ahorita. La ley de Dios perfecta es deseosa más que la miel o más que el oro. Así que este domingo vamos a ver que todos los hombres libres tienen el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a iniciar pues, hermanos y amigos, la primera parte de esta exposición. Versículo número 15, versículo número 16, encontramos una objeción. Esta objeción viene desde el versículo número 14. Pablo les está diciendo a los que están unidos a Cristo, da mandamientos positivos y da mandamientos negativos. Verso número 12, mandamientos negativos. No reine, que ya no domine el pecado en sus vidas. Y eso es la parte material del hombre y la parte inmaterial del hombre, el alma y el cuerpo. Pablo dice, no reine, ese rey que Pablo lo personifica como el pecado ha sido vencido en la cruz. No reine. Pablo da mandamientos porque Pablo sabe lo que han experimentado los creyentes que están en Roma. No reine pues el pecado en ese cuerpo mortal, ya no tiene dominio, no lo obedezcan. Verso número 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de iniquidad. Eso es lo que Pablo ha estado enseñando. Y da mandamientos positivos también, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Vivos de entre los muertos, gracias a la unión que tienen los creyentes con Cristo. Y mandamientos, otro mandamiento positivo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ya no de desobediencia, ya no de maldad, sino instrumentos de justicia. Y Pablo termina con la frase en el verso 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Ese no es un mandamiento, esa es una realidad. El pecado ha dejado de tener ese dominio. No quiere decir que todavía no esté combatiendo en el alma y combatiendo en el cuerpo, pero ya no tiene ese dominio que tenía antes. Y Pablo dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que vean, hermanos, la primera objeción, verso número 15. Algunos estaban malinterpretando el apóstol Pablo. Y Pablo les va a explicar a través de una analogía lo que significa no estar bajo la ley, sino estar bajo la gracia. Pablo les está diciendo, ya no están bajo las exigencias de la ley de Dios, ahora están bajo la gracia, la bondad inmerecida de Dios. Y como fruto es la santificación, porque la obra de redención, hermanos, es completa. Dios no se va a equivocar. Si Dios rescata a un hombre, Dios tiene el poder también para que ese hombre se caracterice por vivir vidas diferentes, vidas santas. Y no estoy hablando de perfección en la práctica. El poder de Dios no solamente salva, el poder de Dios también santifica nuestras vidas. Esa es una frase bíblica. El poder de Dios nos ha salvado. El poder de Dios nos va a estar santificando progresivamente.
Así que hermanos, tenemos aquí una objeción, verso número 15. La respuesta a esta objeción es contundente una vez más y es en ninguna manera. Esta frase es lo más rotundo, o sea, no debe de existir dudas, en ninguna manera. Eso no significa la gracia de Dios. Y la ilustración la encontramos en el versículo número 16, y Pablo introduce su argumento a través de una pregunta. ¿Y por qué decimos que es una analogía? Porque el verso 16, la mitad del verso dice, como esclavos para obedecerle. ¿No sabéis, dice Pablo, que si os sometéis a alguien, ¿cómo? Y esta palabra habla de que él va a explicar a través de una analogía, un amo y un esclavo. Un amo tiene autoridad sobre el esclavo. ¿Qué es lo que hace un esclavo? Obedece. Ese es todo lo que hace. Obedece. El problema que Pablo está diciendo, si el cristiano era esclavo del pecado, pero ahora pasa de la esclavitud que lo lleva a la muerte, pasa ahora a la esclavitud que lo va a llevar a la vida, a la santificación, a la vida eterna. Así que este en otras palabras, nunca nosotros dejamos de ser esclavos. Pero yo prefiero ser esclavo de Dios que del pecado. Preferimos ser esclavos de Cristo. La objeción, hermanos, pues es muy clara. ¿Qué pues? Pecaremos, dice el 15, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunos, pues, como decíamos al principio, algunos de la iglesia estaban haciendo a un lado la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios. Algunos. Y Pablo les va a explicar a través de una analogía que eso no es correcto. Estaban malinterpretando algunos la gracia de Dios, la justificación por la fe sola. Pablo les está diciendo, si alguien llega a esas conclusiones, probablemente no haya experimentado o no conozca verdaderamente el evangelio glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y es como en el día de hoy, muchos familiares de algunos de ustedes probablemente les hayan dicho de esta manera, o sea que después de haber sido tú pecador, solamente por creer en el Señor Jesucristo, ¿a poco ya con eso termina todo? Y las obras que tenemos que hacer para quedar bien con Dios, ¿dónde quedan? Y los mandamientos que tenemos que hacer para quedar bien con Dios, ¿dónde los dejan? Pablo está diciendo, en ninguna manera. ¿Y por qué, hermanos? Porque ahora ya no estamos bajo las demandas de la ley, bajo las exigencias de la ley. La ley, hermanos, nos mostró que vivíamos en esclavitud. Esa es una de las funciones de la ley. Pero ahora estamos, dice Pablo, bajo la gracia, bajo la bondad inmerecida. Hubo un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, que cumplió perfectamente la ley de Dios. En Cristo Jesús hay completa rectitud, y ahora por gracia todos los integrantes de su reino se les ha otorgado esa justicia perfecta a través del Hijo. Dios puede verte a ti como un hombre justo gracias exclusivamente a que Jesús es tu representante de Dios en los cielos. Eso significa estar bajo
la gracia y ya no estar bajo las exigencias que demanda la ley de Dios. Algunas funciones de la ley de Dios. Número 1, y por motivo de tiempo no podemos estar citando todos los versos, pero hermanos, la ley de Dios es perfecta, muestra el carácter santo de nuestro Dios. La ley es perfecta. La ley de Dios también demanda perfección. La ley de Dios también condena al pecador. La ley de Dios es buena, pero también la ley de Dios es como un maestro que nos indica el camino de nuestra salvación y nos indica que vayamos a la cruz, porque ahí encontraremos al hombre que cumplió perfectamente toda justicia, agradó al Padre en todo, y Él es el único que puede atribuir perfección a otro, porque Él muere como un representante ante Dios. Él deshace las obras de nuestro antiguo representante. Por otro lado, la ley también nos muestra nuestra incapacidad para cumplir la justicia perfecta. ¿Te crees perfecto?, dice la ley, y la ley retumba en el corazón: no mentirás. Y la ley revela lo mentiroso que has sido, la ley revela lo adúltero que has sido, la ley revela lo mal hijo que has sido, la ley te muestra lo idólatra que has sido. Esa es una de las tantas funciones de la ley. La ley nos muestra que solo Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. La ley nos muestra esa incapacidad que tiene el hombre no regenerado para cumplir y guardar los mandamientos. En otras palabras, la ley de Dios nos desarma de todas nuestras justicias para desear la justicia que es solo en Cristo Jesús. Lo que hacemos nosotros, hermanos, después de ser enseñados por la ley de Dios, es correr hacia la gracia inmerecida de Dios. Y por último, todos los que creen en ese evangelio glorioso y poderoso, lleno de gracia, por naturaleza, ahora viven amando la ley de Dios. Así que Pablo dice: ni siquiera lo piensen. No malinterpreten mi enseñanza. Ahora veamos en el verso número 16, hermanos, la ilustración. El apóstol Pablo pues va a explicar la condición de todo cristiano que está unido a Cristo. Su condición es que goza de libertad del pecado. Es libre del pecado, pero ahora pasa a ser siervo de Dios. Esta es una especie de imputación de esclavitud, un traslado. Era esclavo, dice Pablo, del pecado, ahora ha sido trasladado a otro amo, y ese amo es Dios. Es como en una venta de esclavo. Un hombre ha sido comprado. El amo anterior ya no tiene dominio. Ahora ese hombre es un hombre libre. Y el hombre libre pregunta: ¿quién me ha comprado a precio tan alto cuando ni siquiera yo valía lo que han pagado por mí? Y alguien le dice: aquel pagó por tu libertad. Y ese hombre libre ahora va y se hace esclavo del otro amo. El costo tan alto de nuestra libertad la encontramos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, pues todos los hombres son esclavos. Verso número 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, ¿para qué? Para obedecerle,
¿Qué sucede cuando alguien rinde obediencia? Según en el contexto, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. La característica de todo esclavo es que tiene que rendir absoluta obediencia. Si el esclavo desobedece, muere. Así que el esclavo es instruido para rendir absoluta obediencia. Y dice Pablo, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Y hermanos, en todo este pasaje, repetidamente encontramos la palabra esclavo, la palabra siervo, la palabra pecado como amo, la palabra justicia como amo, la palabra libertad, una condición de que alguien estaba en esclavitud, la palabra obediencia, ya sea para esclavitud o para la justicia. Estos versos pues claramente nos enseñan a la luz de la palabra de Dios que todos los hombres somos o esclavos o siervos. La diferencia es que unos son esclavos del pecado y la diferencia es que otros son siervos de Dios. ¿Cuál es nuestra posición hoy? Siervos del pecado, siervos de Dios. Y esta palabra es interesante, la palabra sometéis, la palabra sometéis. La Biblia de las Américas la traduce como presentáis, También significa ofrecéis. Un esclavo se presenta delante de su amo para rendir obediencia. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que si os presentáis a alguien para obediencia, resulta que a ese que estás obedeciendo es ahora tu esclavo? Alguien que se ofrece para rendir obediencia, se está ofreciendo en el concepto de amo y de esclavo. Recuerden una vez más, hermanos y amigos, la característica esencial de un esclavo es que rinde obediencia absoluta a su amo, ya sea una obediencia involuntaria o sea una obediencia voluntaria, pero de que obedece, obedece. Esa es la analogía del apóstol Pablo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo dice lo mismo. Juan capítulo número 8, versículo número 31. Y por cuestión de tiempo, hermanos, leeré solamente el verso número 34. Muchos ya conocemos este pasaje, ese orgullo nacional de los judíos. Pero Jesús está hablando de una esclavitud espiritual. Y en el versículo 34 del Evangelio de Juan, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si alguien miente, no va a mentir una vez, va a estar mintiendo por toda la vida. Considérate a la luz de la palabra de Dios, esclavo del pecado. Si alguien tiene malos pensamientos, esclavo del pecado es. Si alguien tiene un odio hacia otra persona, no matarás. Esclavo es del pecado. Si alguien toma el nombre de Dios en vano, esclavo del pecado. Si alguien es idólatra, esclavo es del pecado. ¿Qué se necesita para liberar al hombre de la esclavitud del pecado? Significa alguien que venga y conquiste. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, pues, en el verso 17, rinde una alabanza al Trino Dios, una alabanza. Verso número 17, segunda parte de esta exposición. Vean, hermanos, ahí la alabanza del apóstol Pablo. Pero, bendito pero, una vez más que encontramos en la Biblia. Pero gracias a ¿quién? Gracias a Dios y no gracias a la capacidad intelectual que tuvieron los cristianos que estaban en Roma.
Pablo dice, gracias a Dios. Pablo atribuye la libertad del cristiano a la gracia de Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais, y la palabra esta es pasado, si tú eres creyente, considérate un hombre libre del pecado. Que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18, y libertados, tiempo presente, libertados del pecado, vinisteis a ser, siervos de la justicia, libertados en el pasado, presente, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí es una alabanza del apóstol Pablo, pero gracias a Dios. Y en el verso número 19 encontramos la exhortación. Vean en sus Biblias, hermanos, en el verso número 17, dos razones de agradecimiento del apóstol Pablo. Hay dos razones que le toca hacer al hombre, pero la razón más sublime es la obra de gracia que Dios hizo en esos hombres. No sé si me doy a explicar. Vean, hermanos, pues entonces esas dos razones. Número uno, hermanos, verso 17, Pablo reconoce la condición de los creyentes antes de venir a Cristo. Aunque erais esclavos del pecado, ellos estaban en esclavitud. Y las razones de agradecimiento del apóstol Pablo son dos, pero detrás de esas dos razones está Dios obrando. Número uno, ellos han obedecido el evangelio. ¿Qué hizo usted cuando vino a Cristo? Obedecer lo que el evangelio dice, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo da gracias porque los que estaban en esclavitud han obedecido de corazón la forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Ellos han obedecido. Los esclavos ahora están listos para obedecer. Romanos 1:8, Pablo también da gracias por los creyentes en Roma. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí está la gracia de Dios, la fe se está divulgando. Entonces, hermanos, número uno, los creyentes han obedecido en verdad. Cuando nosotros hablamos o leemos obedecido de corazón, verso 17, ellos han obedecido en verdad lo que el evangelio dicta o lo que el evangelio ha sido ya entregado. Y la segunda parte, en el verso número 18, encontramos la otra razón por la cual el apóstol da gracias. Y dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser, tiempo presente, siervos de la justicia o siervos de Dios. Aquí hay dos razones por las cuales el apóstol Pablo está agradecido. Ellos han obedecido y ahora ellos son siervos. Y Pablo dice, pero gracias a Dios, porque mis hermanos en el pasado estaban bajo la esclavitud espiritual de el cristiano. Pero pregunta, hermanos, y la pregunta también se las hago a ustedes personalmente: ¿qué de bueno había en usted que no había en su vecino para que usted ahora crea en el evangelio? ¿Qué de bueno había en usted para que usted crea ahora en el evangelio? ¿Acaso era menos mentiroso? ¿Acaso hacía más obras que otra persona? ¿Qué de bueno había? La Biblia dice que no había absolutamente nada bueno en usted para que usted viniera a Cristo.
Entonces, ¿por qué? ¿En dónde encontramos la máxima expresión del agradecimiento del apóstol Pablo? La última parte del versículo número 17. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, y aquí está, a la cual fuisteis entregados. No es que los cristianos que estaban en Roma hicieron algo para aceptar ese evangelio, sino que por la gracia de Dios fueron entregados, pero a la verdad absoluta del evangelio. Esta frase, por la cual fuisteis entregados, significa que alguien externo dio o transmitió a otra persona. Esta frase pues habla de alguien que recibe, no alguien que da, a la cual fuisteis vosotros entregados. Es alguien que está recibiendo algo, y eso es gracia. Pablo da gracias a Dios. Mis hermanos que antes vivían en esclavitud han obedecido de corazón esa forma de doctrina, o sea, ese evangelio, a la cual por gracia ellos fueron entregados. No es que hubiera en ellos algo diferente al de las otras naciones, sino que es la gracia de Dios. Y esa gracia los ha capacitado para obedecer el evangelio y para dar frutos de justicia. Ahora son siervos de Dios. Esta palabra que fuisteis entregados, hermanos, la encontramos en Romanos 1, del 21 al 29, pero con una connotación distinta. Y esa connotación es juicio. Dios, por eso Dios dice, los entregó a las pasiones vergonzosas. Por eso Dios los entregó. Por eso Dios los entregó. Y eso no es gracia, sino es justicia. Si usted, hermano, está aquí y cree el evangelio, es porque Dios le ha entregado la gracia y no le ha entregado la justicia, porque la justicia fue puesto en nuestro Señor Jesucristo. Sí pueden ver entonces el agradecimiento del apóstol Pablo, pero gracias a Dios. Gracias a Dios, los cristianos que estaban en Roma, se les fue concedido por gracia creer en este poderoso y glorioso evangelio, y ahora gozan de libertad del pecado. Así que, hermanos, la palabra esclavo tiene que ver con el pecado, y la palabra siervo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Somos ahora siervos, pero de Jesucristo. Veamos entonces ahora la exhortación, porque no solamente Pablo da gracias, sino que también en el verso 19 habla de una exhortación. Y es la misma exhortación del versículo número 13. Los que han sido liberados por la gracia se distinguen que usan su libertad para la santificación. Usan la libertad para amar la ley de Dios. Usan la libertad para la justicia, para servir a Dios. Vean pues, hermanos, el versículo número 19, la exhortación. Hablo como humano. O sea, Pablo está diciendo, esta analogía me queda corta. Esta analogía es corta. No podemos englobar todo lo que ha pasado por la gracia de Dios en la vida de ustedes. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Y aquí viene la exhortación, que así como para iniquidad, tiempo pasado, presentasteis, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, al pecado, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y recordemos
que la palabra instrumento significa armas. Nuestras partes del cuerpo, nuestro cuerpo, o están a la disposición como armas para servir al pecado, o están bajo la disposición como armas para servir a la justicia, para servir a Dios. Pablo les está exhortando, ya no usen sus cuerpos como armas o como instrumentos para la maldad, porque han sido rescatados por la gracia de Dios. Ya no deben de estar sujetos, sino que ahora son hombres libres. Ya no deben de vivir bajo esclavitud. Ahora han sido pues liberados. Ahora sus armas, sus miembros, están bajo la disposición para la santidad. Están bajo la disposición para amar la ley de Dios, para servir a Dios de todo corazón. Pablo no está diciendo que el cristiano va a ser perfecto en su andar, pero sí va a tener un deseo sincero por amar la ley de Dios, por dedicar su cuerpo y su alma a la santidad de Dios. ¿Cómo sé si yo estoy en un proceso de santificación? Hermano, a veces a todos nos ha pasado que cuando mentimos, y fue una mentira que en nuestra sociedad le podían decir una mentira X, pero para nosotros adentro es como si hubiéramos ofendido extremadamente a nuestro Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque usted es un verdadero creyente. Usted ahora es servidor de la justicia, ya no es esclavo del pecado. ¿Por qué vemos a otras personas que profesan una fe, la fe más común de nuestra ciudad, que sus vidas se distinguen más y más en la corrupción y la corrupción y la corrupción? Y pueden asistir a sus templos y tú no ves ningún cambio en ellos. La respuesta es muy básica y sencilla, es porque ellos todavía están bajo la esclavitud del pecado. Así que Pablo da gracias a Dios, pero también Pablo los exhorta. En el pasado servían de esta manera, en el presente ahora sirvan de otra manera. Tercera parte, para ir finalizando, vemos, hermanos, en el versículo número 20 al versículo número 23, los frutos de la esclavitud y los frutos de la libertad. Lean ahí en sus Biblias, versículo número 20, porque cuando erais en el pasado esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 21, hay una pregunta. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas? O sea, de los frutos, o sea, de tus armas, de tu mente, de tu cuerpo. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El cristiano, hermano, se avergüenza de su pasado. Y si alguien dice, pero yo solamente, vamos a suponer, yo solamente mentí una sola vez. La palabra de Dios dice, si tú mentiste una sola vez, vamos a suponer que así fue. Mentiste una sola vez, pero tú no le mentiste al gobernador de la ciudad, tú le mentiste al Creador, tú le mentiste al dador de la vida, tú te rebelaste en contra del ser más bueno, del más santo, del más justo, y por esa mentira usted merece la ira de Dios y merece el juicio eterno. Pero cuando Dios nos muestra por gracia lo horrible que es el pecado y sus consecuencias, uno se avergüenza
hasta de las mentiras que uno pudo haber dicho. Los que son libres, hermanos, se avergüenzan del pasado, o sea, no añoran a Egipto, como los de Israel en el Éxodo. Ellos se avergüenzan de su esclavitud. Los que están en esclavitud del pecado, el fin será la muerte. No solamente la muerte espiritual, la muerte física, sino que también será la muerte eterna en el lago de fuego. Hoy los hombres y las mujeres se gozan de ser hombres libres, no se sujetan a la ley de Dios, pero el fin de ellos será la condenación eterna, será la muerte eterna, cuestión de tiempo, y ellos estarán en una muerte eterna, porque el pecado es engañoso, pero el fin es la muerte. El otro extremo, son dos extremos, verso 20, verso 22, son dos contrastes. Uno da frutos de muerte, otro da fruto de vida. Versículo número 22, mas ahora, tiempo presente, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, aquí viene el objetivo de la predicación, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los que somos libres nos apartamos más y más y más, cada día más del pecado, amamos cada día más y más la ley, porque el fruto no solamente es la santificación, sino que tenemos como fin no la muerte eterna, sino como fin la vida eterna al lado de nuestro Señor, al lado de nuestro Redentor. Entonces vemos, hermanos, que por un lado el fruto de la esclavitud va a acarrear la muerte, por otro lado el fruto de ser siervo de Dios traerá la santificación y como fin la vida eterna. No debemos de desear los pecados en los que nosotros estábamos en esclavitud. No debemos de desear nuestra vida antigua. Debemos de ser agradecidos por la vida presente. Somos libres, en verdad, somos libres. Y somos ahora siervos de Dios, nos identificamos con una vida de gracia, nos identificamos con una vida santa porque nos espera la santidad, nos espera la vida eterna. En otras palabras, nos estamos preparando para nuestro encuentro con nuestro Dios. Y finalmente, versículo número 23, qué hermosa frase apostólica tenemos en el verso número 23. Pablo termina pues con esta frase, y esta frase creo que sí se puede aprender más que las demás frases, y por eso la tenemos bien presente, porque la paga del pecado es muerte, pero ese contexto es porque el amo del pecado lleva a la muerte. Pablo pues está encerrando el destino de los esclavos y el destino de los libres o siervos de Dios en una sola frase, porque la paga del pecado es muerte, y paga significa salario, significa recompensa. La paga de tener el amo como pecado es la recompensa de la muerte, es el salario. Pero todo lo contrario, la palabra dádiva. Dádiva significa un don dado por Dios sin merecerlo. Eres hombre libre sin merecerlo. Es la gracia de Dios que te ha capacitado para creer en el glorioso y bendito Evangelio. Dios otorga su gracia a través del Evangelio, pero es basado en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres gracias a la cruz. Somos libres gracias al Señor Jesucristo.
Jesucristo, al sacrificio perfecto. Hemos sido liberados del pecado y nos depara la vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? No quiero estar tocando solamente el arpa, dicen muchos. No, hermanos. El nuevo Edén nos espera. Un nuevo Edén nos espera. Una tierra regenerada. Un cielo al lado de nuestro Dios. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna se trata de comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo por toda la eternidad, disfrutando de sus múltiples beneficios. Y como dicen los predicadores, muchos desean estar en el cielo, pero que no esté Dios presente. Así no es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano desea comunión con Dios. Con Dios. Conclusiones, pues, y aplicaciones. Número 1, el apóstol Pablo le ha dicho a sus lectores que ellos han pasado de un estado de esclavitud a un estado de libertad. Y como fruto, por la gracia de Dios, tienen la santificación. Conclusión número 2, esta libertad que ahora goza el cristiano no se caracteriza por ser pasiva o inmóvil. No nos quedemos ahí, sino que esta capacidad de libertad, esta capacidad de movilidad nos hace ser siervos de Dios. En otras palabras, no somos libres para quedarnos neutrales. Somos libres para servir a Dios a través de nuestra mente, alma, como usted quiera llamarle, pero también nuestros cuerpos. Los que son libres, pero verdaderamente libres, nunca se van a olvidar de los mandamientos, sino que ahora los van a amar cada vez más y van a desear vivir en obediencia. Por último, los que han sido libres se avergüenzan de sus pecados pasados y no desean ser dominados por ellos. De eso se trata la santidad. Por último, hermanos, termino con 2 citas. Efesios capítulo número 5, versículo número 1 y Gálatas 5, 22. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Eres libre? Imita a Jesucristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Que tu vida se distinga por el amor bíblico, Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué debemos nosotros de evitar? Verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso se trata también la santidad, decirle no al pecado. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Y sabéis esto, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, pues con palabras vanas, que ahorita está de moda, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. La nueva vida en Cristo no es pasiva. La nueva vida en Cristo se distingue porque somos bondadosos,
somos justos y andamos en la verdad. Por último, Gálatas 5:22 es el mismo sentir de Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gálatas 5:21, envidias, homicidios, algo que abunda en nuestros días, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, y este es el problema, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo practican porque todavía están bajo la esclavitud del pecado. Pero vean ahora, hermanos, cómo se distingue la santificación en el creyente. Versículo número 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Versículo número 22 de Romanos 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora queremos darle las gracias porque en un tiempo nosotros obedecimos el Evangelio por gracia, pero también por tu gracia seguimos obedeciendo tus mandamientos. Sabemos que no es perfecto nuestra obediencia, pero descansamos en la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesús. Damos gracias, así como el apóstol Pablo da gracias. Pero gracias a Dios, dice el apóstol, que en el pasado fuimos nosotros esclavos, pero en el presente ahora somos libres, siervos de Jesucristo. Pedimos, Señor, que nos ayude en este proceso de santificación en nuestras vidas, que podamos nosotros ser más agudos, distinguir el pecado en nuestra vida y decirle no. No permitas que nosotros nos esclavicemos en alguno de estos pecados. No permitas que nosotros nos olvidemos de tu ley, que es santa y perfecta. Pedimos, Señor, que este proceso nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, sea una realidad de nuestra vida, porque nos espera la vida eterna, donde no entrará ninguna suciedad. Y también oramos por aquellos que todavía están bajo esclavitud del pecado, aquellos que solamente creen de forma intelectual. Rogamos que usted les rescate, que tu gracia les alcance, que les capacite para arrepentirse y creer, que vengan a Cristo y obtengan el perdón de sus pecados. Gracias, Señor, por su palabra que nos exhorta, pero también nos consuela. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.